Muy buenas noches. Hace varios días se presentó una polémica entre la doctora Diana Espinosa Bula, presidenta de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, y el gobierno, por críticas que la ejecutiva hizo en un reportaje al diario El Tiempo, en donde habló de corrupción en la contratación pública. El gobierno, encabezado por el vicepresidente Germán Vargas Lleras, por el ministro de Transporte, el doctor Rojas, por el director de Invías, el doctor García, por el director de la Agencia Nacional de Infraestructura, el doctor Andrade, y por el director de Aerocivil, el doctor Bocanegra, le dirigieron una carta en donde no solamente rechazan sus afirmaciones, sino que defienden la pureza de las contrataciones de obras de infraestructura nacional y califican las acusaciones de la doctora Diana como absolutamente inaceptables. En la carta el gobierno hizo una defensa de los pliegos tipo para todos los procesos de contratación, a través de los cuales se adjudicaron 31 licitaciones sin que se hubiera presentado, dijo el gobierno en su reacción, ningún tipo de reclamación. El mensaje que entonces le dirigió el gobierno a la doctora Diana, le piden que no confunda la opinión pública y que si tiene conocimiento de acciones corruptas, que las denuncie. ¿Qué va a hacer? Bueno, primero que todo, yo creo que la queja no es contra mí porque yo represento un gremio, una institución que representa a todos los ingenieros del país, a los ingenieros de a pie, a los profesionales de la ingeniería, de todas las áreas de la ingeniería. Y la función nuestra no es acusar ante la Fiscalía y hacer las investigaciones. Nosotros hemos hecho un estudio desde el año 2013 y llevamos ya 4 años, vamos a completar el 2016, donde se han evaluado los primeros meses de la ejecución de la contratación en el país en 3 modalidades: licitaciones públicas, selección abreviada y concurso público de méritos. Pero nuestro estudio está basado no en la infraestructura de transporte únicamente, sino en toda la infraestructura que se contrata, en toda la contratación del país. Salud, hospitales, cárceles, carreteras, todo. Y lo hemos hecho en los 32 departamentos y en la totalidad de los municipios. Cuando decimos que no hay voluntad política, es que vemos que este panorama no mejora. Desde el 2013 al 2016 no tiende a mejorar, sino a empeorar. Entonces nos preocupa realmente que hemos escogido y hemos tomado toda la contratación del SECOP. No hemos evaluado instituciones nacionales, ni mucho menos solo las del sector transporte, sino toda la contratación que se hace en el SECOP, en licitación pública, selección abreviada y concurso público de méritos. Lamentablemente las cifras son bastante desconcertantes y vemos que hay que tomar más acciones, y lo que queremos es invitar al gobierno nacional, al Estado, a los entes territoriales, a los congresistas, a todos los políticos e incluso a los contratistas, porque tenemos que lograr ejecutar obras, realizar contratación adecuada, decente, y que las obras se vean en el plazo previsto y se obtenga la ejecución completa de las contrataciones, cualquier tipo de obra que sea. Pero entonces, doctora Diana, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué habla usted? ¿De la infraestructura nacional o de las contrataciones de alcaldías y gobernaciones? De toda la contratación que hicieron todos los municipios y todas las gobernaciones. Ah, no de la nacional. Nosotros no evaluamos ni el Instituto Nacional de Vías, en el cual conocemos perfectamente cómo son los pliegos y los hemos colocado de ejemplo. El pliego tipo de las contrataciones nacionales está bien. Lo apoyamos. O sea, esto nació hace más de 6 años. Nosotros venimos hablando en la Sociedad Colombiana de Ingenieros de que debemos evitar esos pliegos direccionados para el amigo del contratante. Cuando estamos hablando es un pliego hecho a la medida del que le interesa al contratante que quede.
Pero eso es en gobernaciones y alcaldías. Sí, y a nivel nacional también en otras instituciones. Pero, o sea, pero a ver, el problema, la reacción feroz, y yo creo que el adjetivo usted lo ha utilizado, porque fue una andanada terrible contra usted, es del vicepresidente, porque usted no aclaró que se refería exclusivamente a contrataciones de alcaldías y gobernaciones, o se refería también a las obras públicas nacionales. a todo, pero nosotros no hemos todo, la nacional a también. la contratación en el país. Nosotros no hemos hecho una evaluación del INVIAS específicamente, ni de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, que son entidades que nosotros vemos que hay una contratación donde hay una pluralidad de oferentes. Sí, eso, las cosas... Eso no... nosotros reconocemos los esfuerzos que se hacen. Hoy la bandera del ministro de Transporte es clara, una contratación transparente, como la que él hizo cuando fue alcalde de Manizales. En eso estamos nosotros. Y lo que nosotros vemos es que hoy hay un proyecto de ley para modificar la Ley 80 con unos pocos artículos que nosotros realmente apoyamos ese proyecto de ley. Y allí existe la obligatoriedad de la contratación a través de unos pliegos tipo, pero que deben utilizar no solo las entidades 2 o 3 nacionales. Mire, el SECOP, hay más de 7.000 entidades que contratan en el SECOP. Doctora Espinosa, primero, ¿usted está de acuerdo con que las contrataciones que se han hecho a nivel nacional, para infraestructura nacional, están bien hechas? En todos los sectores, no. En la Agencia Nacional de Infraestructura nosotros no tenemos ninguna queja. Por eso. Eso es una contratación transparente y lo hemos dicho. Es que las siempre. contrataciones son de la ANI. No, pero hay más. De Invías, de Aerocivil, eso es lo que dice el vicepresidente. Sí, pero esos son 4 entidades de 7.000. Esos son 4 entidades. ¿En dónde ha encontrado las Nosotros nos preocupa muchísimas cosas, además de que se giren recursos a regiones donde hay concentración de contratación. Allí, por ejemplo, nosotros creemos que después de este estudio, que igual ya lo ha ido conociendo el gobierno a través de los años, vamos a entregar ya la evaluación de 2016, apenas cerremos el 31 de diciembre, qué bueno sería que los recursos, este es un estudio que ha sido conocido de las entidades del gobierno. Pues quiero usar la cámara, por favor. Sí, claro. Entonces aquí tenemos 2013. ¿Nosotros qué hicimos? Tomamos toda la contratación del SECOP en la totalidad de los municipios y departamentos del país, en todas las áreas, en todos los sectores, alimentos, instituciones educativas, salud, etcétera, etcétera. Y lo tomamos en las 3 modalidades: licitación pública, que es este cuadro que vemos aquí, el rojo es menos de 3 oferentes, el color amarillo es cuando hay entre 3 y 9, y el verde es cuando hay más de 10 oferentes, que es lo ideal, para que el contratante pueda escoger entre varios al mejor. Este es el panorama de licitaciones públicas, año 2013. Año 2014 vemos cómo aquí habían unos amarillos que hay menos y es mucho más el rojo, o sea, cada vez se concentra más. Año 2015 vemos unos pocos departamentos en verde, 2, 3 departamentos, y los demás en amarillo y los demás en rojo. Entonces, y en el 2016, en los primeros 4, 5, 6 meses, hemos hecho esta evaluación y el panorama tiene. Es decir, lo que usted denuncia es que a nivel de gobernaciones y alcaldías está concentrada la contratación. Correcto. Esto es un estudio que se ha ido conociendo año tras año. Entonces, lo que nosotros evaluamos es qué bueno sería que este mapa en el 2016, que era nuestro sueño, no fuera rojo sino verde, y que hubiera una pluralidad de oferentes, y también que estuvieran los proyectos muy bien estructurados, porque es que cuando los proyectos no están bien estructurados, no están bien diseñados, pues se sacan unos presupuestos de la manga, y cuando venimos a hacer la evaluación, pues hay que hacer adiciones, obras no previstas, mayores valores. Entonces yo creo que la invitación es a que evaluemos esto y cómo esos 2 ejemplos, como son la ANI e Invías, se puedan permear en todo el país. Esa actuación de transparencia que hizo el alcalde de Manizales en su momento, que nosotros lo propusimos para la ordenamiento de Julio Garavito, por ejemplo, en nuestra sociedad, que da el gobierno, hoy está implementada en la aeronáutica civil. Pero digo, el doctor Rojas
trasladó la transferencia de la alcaldía de Manizales al cargo actual Sí, pero ahí hay 3 entidades. O sea, lo que queremos es que esto sea en todo el país. Y más que... Pero perdón, en el Ministerio de Transporte no hay irregularidades. En el Ministerio de Transporte hay unos esfuerzos muy grandes, hay unos trabajos Pero por la corrupción transparencia. no. Pues yo no me he puesto a mirar y creo que no la hay. O sea, nosotros no hemos evaluado eso ni nos dedicamos a... Nosotros vemos es dónde está la concentración de la contratación. Sí, pero entonces lo que dicen tanto el doctor Rojas como el vicepresidente, como el director del INVIAS, como el director de Aeronáutica, como el director de la ANI, es verdad. Es decir, Sí, hay unos esfuerzos, sí, indudables. en que a nivel nacional no hay corrupción, como usted lo dijo. Sí, en esas entidades. Lo que pasa es que a nivel nacional, yo quiero que pensemos en todas las entidades, en todos los sectores. No, Es que no, pero mira, no. en solo la infraestructura, en esas 2 entidades, yo creo que podemos estar tranquilos. Esa es la verdad. Está bien, Sí. lo nacional, pero cuando entramos a departamentos y municipios, la cosa ahí ya comienza. Sí. Pero mire, ¿Qué tipo, al margen de la contratación concentrada, por qué hay corrupción ahí? bueno, primero, O sospecha de corrupción. a ver, porque realmente cuando se hacen los pliegos, y de allí el éxito y el logro, que ya estemos hablando desde el presidente de la República hasta todos los ingenieros, que llevamos, ya ascendió eso, del pliego tipo, se organiza un pliego específico para favorecer o para hacer unas exigencias, Que únicamente reúne que determinado. solo las consiguen 1 o 2. Por ejemplo, hay exigencias de que la experiencia de hace 15 años no vale, por Dios, en algunos sitios, Pero- para contratar el mismo objeto que se contrata en el INVIAS y se va a contratar en un Pero municipio. mira, doctora Espinosa, lo que a la gente en general le inquieta es que la Sociedad Colombiana de Ingenieros haga cargos de semejante gravedad sin puntualizar. Aquí están. A ver, digan, ¿qué gobernaciones? Aquí hay varias. Vamos a hablar. A ver, En el año 2015, por ejemplo, hablemos del 2014. En los municipios se contrataron más de 9 billones. ¿en qué municipio? En todos, en los Sí, 1.100 mil y pico, municipios. en todos, Correcto. sin Y excepción. entonces aquí tenemos unos departamentos y unos municipios que están en verde, que son los poquitos, que son los que podemos mencionar, ¿cierto? Los en verde, ¿qué quiere decir? Que hubo más de 10 oferentes. ¿Que acá? Más de 10 oferentes. Que están 10 bien, proponentes, que hubo pluralidad. que está bien. Claro, y que eso es lo ideal. ¿Que son cuáles? Entonces, por ejemplo, en el año 2014 hubo 4. Antioquia, Caldas, Nariño y Risaralda. Y el resto, Después, en amarillo, que son entre C3 y 9, hubo 4. Atlántico, Cundinamarca, Cauca y Tolima. eso amarillo, ¿qué quiere decir? Que hubo más de 3 proponentes y menos de 9. Entonces, un grupo bien. Pero en rojo hay 24 de 32. Que- Entonces, ¿Cuál es el que más le preocupa? O los 3 más que le preocupan. no digamos. todos los que estén en rojo nos preocupan porque hemos encontrado datos. Mencióname cuáles están en rojo. En rojo podemos mencionar muchos. Empecemos. Bolívar, Boyacá, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Guajira, Guaviare, Huila, Magdalena, Meta, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, San Andrés, 24. Ahí hay corrupción. Ahí hay concentración de la contratación. Por eso, Y obviamente, pues el hecho de que en el concentración de contratación supone corrupción. Sí, porque... Los técnicos se hicieron a la medida. Sí, porque habiendo posibilidades de presentarse para una vía, y pongamos el ejemplo de los pliegos del INVIAS, donde se presentan 15, 18, o Manizales, que se presentaban 97, ¿por qué en los otros 1 y 2? ¿Por qué no alcanzamos ni a 3? Si es que la ingeniería está. Pero no hablemos del sector transporte únicamente, hablemos de muchos sectores. Es que la concentración está en los alimentos, en el tema de instalaciones hospitalarias, en cárceles. Bueno, es un asunto que lo que no tiene que ver a la ciudad de ingenieros.
Nosotros No, miramos la contratación en general, pero obviamente la infraestructura total, es que no solo la infraestructura de transporte, tenemos que pensar en toda la infraestructura, ¿sí? Pero ustedes se refieren a esa infraestructura de transporte y de No, construcción. de todo. Pero en alimentos, Sí, es que cuando se hizo la evaluación, se miraron cuántos oferentes habían en el SECOP, y en el SECOP hay más de 7.000 formas de contratar, o sea, entes que contratan a través es decir, del SECOP. doctora Espinosa, lo que usted dice es que en 24 departamentos, En el año 2014. que no creo que sea mejorado en el 15, ¿o sí? No, en el 2015 es peor, 27. Peor. Sí, es que ese es el problema. Y en lo que hallamos del Y 16. en lo que vamos del 16 vamos en 25 gobernaciones. Los que mencionó, Los primeros. digamos que están nadando en corrupción. Pues que están concentrando la contratación y que eso nos preocupa porque, primero, no hay equidad, falta transparencia, no hay oportunidades para los Y ingenieros. entonces, usted, como presidenta de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, ¿le hizo esa denuncia al ministro de Transporte? No. La denuncia no, yo hablé de que si hubiese voluntad política, de que hoy tenemos un proyecto de ley que está a punto de salir, que nosotros lo apoyamos y que ojalá salga este de la año, Ley 80. el de la modificación de la Ley 80 que propone el Gobierno Nacional a través del Ministro de Transporte, el cual apoyamos. La reforma de la Ley 80 que no alcanza a salir. Que No. no sabemos cuál es la prioridad en el Congreso, No, pero qué bueno que saliera. No, pero ya no, queda un día. Y es reforma Estamos hablando tributaria. de reforma tributaria, exactamente. Sí. La Ley 80, las modificaciones, quiero decir, ¿qué establece? ¿Por qué le da tanta tranquilidad? Inmediatamente después de comercial. ¿Cuáles son, doctora Espinosa, las reformas que le gustan a usted o a la sociedad de la Ley 80, la ley de contratación? Primero que todo, la obligatoriedad de los pliegos tipo, de unos pliegos estándar que deben ser adecuados Pero a los hoy el tipos. pliego tipo está vigente. No, solamente en el INVIAS hay una estandarización de pliegos, Por pero en eso. el resto del país no. Pues en gobernaciones y alcaldías no. No. Ahí la Allí. reforma lo establece. Sí, obligatoriedad. Pero obviamente lo más importante es la reglamentación. La reglamentación de esos artículos, de esa ley que va a quedar transformada a través de 14 artículos, en los cuales esperamos participar y ya con el ministro de Transporte hemos hablado de la participación de los gremios, porque realmente no puede existir un solo pliego. Hay diferentes tipos de proyecto, hay diferentes tipos de pliego, pero eso es una parte para nosotros fundamental. Pero ¿cuáles son las reformas concretas que establece la modificación a la ley 90? Básicamente los pliegos, una diferenciación en la forma de entregar la propuesta, 2 sobres específicos, donde un sobre queda para cuando ya todos sean hábiles y se abre el segundo sobre, que es el de la parte económica. Eso a nosotros nos da tranquilidad. Pero fíjese, por ejemplo, eso es muy bueno si lo controlamos, pero si no también en algún municipio o en alguna gobernación pueden perfectamente saber que el sobre, si es que si no tenemos la cámara y no tenemos todo eso, pues de pronto el conocimiento del sobre lo pueden saber unos y no otros. Entonces hay un tema ahí interesante. El tema, hemos hecho esa solicitud y se lo dijimos también al senador Andrade, lo de la tasa representativa del mercado, que no sea en el momento de la entrega de la propuesta que se sabe cuál es la tasa representativa del mercado, sino que se escoja la fórmula para evaluar, la manera de evaluar la propuesta, una fórmula que puede ser matemática, puede ser menor precio, puede ser una fórmula geométrica para evaluar, y entonces que eso se sepa el día que salieron las evaluaciones, que ya no hay más observaciones a las evaluaciones. Y una pregunta, en esta concentración de contratación, ¿qué es lo que pasa? Es decir, ¿se dictan o se acomodan pliegos de cargos de licitaciones a la manera del que va a licitar? Sí. ¿Y hay que Mauricio, le dan dádivas al gobernador o qué? No tengo ni idea. No tengo ni idea porque eso nunca... Pero lo que pasa es esto, que ¿por qué pudiéndose presentar 6, 7, 8, 9 y 10 y 12 en unos municipios, en 6 municipios de 1.100 y pico,
solo en eso se presentan esos y no en la totalidad de los municipios. ¿Ellos quiénes? Pues 2 o 1, ¿sí? Entonces no hay opción. Esos 2 o 1 son... Deben ser los únicos que cumplen las condiciones que se están colocando. ¿Son miembros de la sociedad? No lo sé, espero que no. Espero que no, pero es que, a ver, es que hay contratistas, hay grupos, hay empresas y hay ingenieros. Entonces nosotros lo que queremos es que haya oportunidad para todos los ingenieros, que hayan unas condiciones económicas que sean coherentes y proporcionales a la capacidad del sector. No podemos hacer unas exigencias que son muy grandes que no cumplan sino unos pocos. Otro tema, por ejemplo, que hemos hablado del empaquetamiento de proyectos. Tenemos, por ejemplo, el Ministerio de Educación, le hicimos algunas observaciones con la Cámara Colombiana de la Infraestructura, en la cual también hemos trabajado conjuntamente con ellos del empaquetamiento de proyectos. O sea, eso no es conveniente porque estamos quitándole la oportunidad a la pequeña y mediana ingeniería. Porque 4 o 5 colegios que se pueden hacer en todo el Pacífico, entonces tomamos Cali, Cauca, Valle, Cauca, Chocó, en vez de coger 2 o 3, unos en el Chocó y otro, y tengamos mayor oportunidad, mayor pluralidad. Eso es lo que nosotros necesitamos. Bueno, la doctora Diana Espinosa, presidenta de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, muchísimas gracias. Y vamos con la parte final. Como usted sabe, yo digo una palabra y usted dice una o dos, ¿no? Contratación. Oportunidad. Licitación. Forma de contratar. Concentración. Corrupción. Gobernadores. Políticos. Alcaldes. Políticos. Ministro de Obras. Transparencia. Director de Invías. Colega transparente. Director de Infraestructura. De la ANI, un colega brillante. Vicepresidencia o vicepresidente. Ejecutor. Corrupción. Una verdad incómoda. Carreteras. Futuro. ¿Con futuro con corrupción? Carreteras sin corrupción, futuro. Construcciones. Infraestructura. Necesidad. Diana Espinosa Bula. Presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, que aspira a lograr una contratación transparente para que haya oportunidades para todos los ingenieros del país. La pregunta para nuestros televidentes, y comienzo con usted, doctora Diana. ¿Están ustedes en general de acuerdo con que hay limpieza, honestidad, pulcritud, transparencia, sí o no, en la contratación de infraestructura y obras públicas en gobernaciones y alcaldías? Claro, gobernaciones y alcaldías, no a nivel de gobierno nacional. ¿Están de acuerdo en que haya transparencia o no? ¿Usted qué cree? No. Doctora Diana, muchas gracias. El resultado del sondeo saldrá al final de la emisión. Vienen las noticias del día en la emisión central del Noticiero CN.